Nuestro invitado del día de hoy es Carlos Rivera, abogado, especialista en todos los temas de derechos humanos, que trabaja con IDL y nos está acompañando el día de hoy. Le agradecemos los minutos que nos da. Sabemos que tiene una recargada agenda, más aún luego de que en comisión permanente se aprobara el día martes en segunda votación el proyecto de ley que establece una amnistía para policías y militares procesados por delitos relacionados con la lucha con el terrorismo, ¿no? Durante el periodo 1980 al 2000, y eso beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional de Perú, y por ahí le he metido de autodefensa, o sea, a los ronderos, aunque tengo entendido que ronderos no están siendo procesados. Eso, para hacer un resumen rápido, es un segundo capítulo porque ya el Congreso había aprobado una ley de amnistía que decía que los delitos de lesa humanidad prescribían en nuestro país. Y hay que saludar que muchas veces, en la mayoría de los casos, los jueces han hecho control de convencionalidad y ese control ha permitido de que sean rechazadas aplicar esas leyes. La primera que les he hablado, o la segunda que les he hablado, que es la de la prescripción, pero ahora se busca una amnistía para policías y militares procesados, y para los que tienen sentencia, si llegan a los 70 años pueden acogerse. Ahora, el discurso de algunos parlamentarios, incluido Fernando Rospigliosi, habla de que son inocentes y señala que los militares y policías que cometieron estos delitos son inocentes. Algo que es grave, porque quien declara la inocencia de alguien es el juez y no el congresista de la República. Hay un caso muy conocido, el caso de Urresti, que tiene una sentencia en doble instancia por haber mandado a asesinar y ser parte de la muerte de Hugo Bustíos en Ayacucho, y tiene 69, cuando cumpla 70 podría acogerse a esta norma. Carlos Rivera, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuáles son los alcances de la norma? Y la verdad sería preguntar directo si esto se va a aplicar en el Perú o no, cuando hay un plan del Congreso de sacarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenos días, un abrazo. Un abrazo, Fernando. Buen día contigo, con tu producción, con todos los amigos radiovidentes de Radio 1. Mira, efectivamente han tomado de nuevo una iniciativa legal para dejar sin defensa a las víctimas y para dejar en la impunidad los casos de graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Bien, hacía recordando la ley de agosto del año pasado que declaró la prescripción de crímenes imprescriptibles, ¿no? Luego pasamos a noviembre del año pasado a una norma legal que pasó un tanto desapercibida, pero que establecía una modificación al Código Penal para que los condenados de más de 80 años se fuesen a su casa a cumplir condena. Eso fue dictado para algunos generales del ejército que estaban condenados. En abril de este año se modificó la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional con la finalidad de prohibir el litigio contra el Estado en sede nacional y sede internacional. Era obvio que lo que se quiere impedir es el litigio de casos de graves violaciones a los derechos humanos. Y ahora la ley de amnistía, un paquete normativo sumamente complejo, sumamente hostil, contrario a la normatividad constitucional, contrario a la normatividad de los tratados internacionales, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No, es una nueva cachetada a las víctimas, es una nueva peldaño en la estrategia de impunidad, en esta agenda de degradación del sistema político y de la democracia, ¿no? No hay vigencia de una democracia sin respeto de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el Perú y en cualquier país del mundo, ¿no? Ahora, pero ¿se aplica o no se aplica? Mira, la norma no tengo ninguna duda que va a ser promulgada por Dina Boluarte, ¿no? En este afán de sometimiento. A partir del día como promulgaron las otras, ¿no?
Exactamente. A partir del día siguiente está vigente y por lo tanto la norma tiene un problema, Fernando, al igual que la ley de prescripción de crímenes imprescriptibles, que es que no es de aplicación, no es de autoaplicación, es decir, la norma se pone en vigencia y todos se van a la casa, ¿no es cierto? La norma establece una posibilidad legal, la amnistía, ¿no es cierto? Se ha legalizado un asunto inconstitucional y por lo tanto cada militar que esté investigado, procesado o condenado en las condiciones de los beneficios que establece la ley, va a tener que solicitar un beneficio al juez o al fiscal que lo tiene investigado o procesado o condenado. Y ahí se va a abrir un debate, ¿no es cierto? Y ahí se va a abrir un debate en el que necesariamente tienen que participar la fiscalía, los abogados de las partes agraviadas. Y luego de eso habrá un pronunciamiento a través de una resolución o un auto del Poder Judicial. Yo te soy sincero que dudo mucho que los jueces de la Corte Penal Nacional, que son los tribunales en donde se juzgan este tipo de casos, otorguen el beneficio de la amnistía y den procedibilidad a un pedido de esta naturaleza, ¿no? Te lo digo por lo siguiente, Fernando. Recordemos que esta no es la primera ley de amnistía, ¿no? En junio del 95 se promulgaron 2 leyes de amnistía para los integrantes del Grupo Colina. Y eso originó un dato muy concreto. Los pocos casos que estaban siendo investigados fueron liquidados, fueron cerrados de manera sumamente violenta. Hacia el inicio de la década del 2000 no había ningún caso abierto. Pero en marzo del 2001, la Corte Interamericana emitió la sentencia del caso Barrios Altos versus Perú, y ahí se analizó la validez jurídica y convencional de las leyes de amnistía. La Corte Interamericana determinó que este tipo de leyes era no solamente inválida, es decir, sin valor jurídico, sino que además determinó que era contraria al orden jurídico internacional de protección a los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque violaba o desconocía obligaciones internacionales de los estados, la de investigar, juzgar y sancionar, porque desconocía el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, porque desconocía el derecho a la verdad. Es decir, un paquete sumamente relevante e importante de derechos y de obligaciones internacionales de los estados que no se pueden dejar de desconocer, ¿no? Y esa misma ley, sobre esas leyes del 95, durante las últimas 2 décadas, en varios casos se han estado solicitando sea aplicada, todavía, a pesar de la declaración de la Corte. ¿Cuál ha sido el pronunciamiento de los jueces en relación a esos casos? En el 100% de peticiones los jueces han dicho, oye, nosotros no vamos a aplicar algo que el derecho internacional ha proscrito, repudia, ¿no es cierto?, y que resulta desde todo punto de vista una disposición de carácter inconstitucional. Creo que ese va a ser el sentido del pronunciamiento. Y por lo tanto, se va a iniciar una nueva confrontación legal, así como se ha producido en el caso de la prescripción, ¿no? Carlos, nos movemos en el ámbito de derechos humanos, en crímenes cometidos por el Estado, por las fuerzas del orden, llamadas así, en base a una piedra angular que es una resolución de Barrios Altos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que marca una pauta en nuestro país para tocar estos temas y que ha sido a partir de ahí tomada en cuenta por los jueces. Sí, ese es el esquema, digamos, como sabemos, Fernando, durante las dictaduras militares de los años 70 y 80 en América Latina, en muchos países se dictaron leyes de amnistía. Sí. En el caso de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto, la legislación de amnistía estaba no solamente cuestionada, sino que además merece este pronunciamiento de la Corte Interamericana, ¿no? Y por eso, Fernando, cuando se dicta la sentencia de Barrios Altos versus Perú en marzo del 2001, no solamente sirve para reabrir procesos de investigación a nivel de Perú, ¿no es cierto?, sino que también marca un precedente en la región. Sirve para que la Corte Suprema Argentina reabra algunos procesos judiciales cerrados, para que las cortes penales uruguayas, paraguayas, es decir, sentó un precedente en la región y a nivel internacional también, es decir, de declarar la invalidez de este tipo de legislación, por estar contraria al orden jurídico internacional, ¿no? Lamentablemente, Perú vuelve
¿no es cierto?, a reincidir en algo que está proscrito y en algo que está repudiado por el derecho internacional. Pero algo además, Fernando, tú lo mencionabas al inicio de tu presentación. Las leyes de amnistía también significan una gravísima intromisión en el sistema de justicia. ¿Por qué razón Rospigliosi o Cueto tienen que decidir qué cosa es lo que debe pasar con los procesos judiciales? Digamos, esto es una grave violación de la autonomía del Poder Judicial. Si hay algún hecho delictivo, si hay algún crimen que se tiene que investigar y eventualmente sancionar, quien tiene que resolver eso son los jueces, no los políticos, ¿no es cierto? Pero acá se está tomando un camino absolutamente reprochable y decir, no, nosotros primero decimos que las víctimas ahora son los militares, ¿no?, como ha señalado Rospigliosi en el Congreso. Y segundo, a esas víctimas las vamos a mandar a su casa. Ya, eso es simplemente inaceptable, ¿no? Ahora, hay un tema también ahí que tiene que ver con el tema del tiempo. ¿Por qué esos procesos han durado tanto? Porque hay un porcentaje de militares y policías con sentencia, pero hay otro porcentaje que no tiene sentencia y que están en proceso todavía, como el caso Urresti, de un crimen de los 80 que termina hace unos par de años con sentencia. Sí, mira, esa me parece que es una buena pregunta, ¿no? Dice, los procesos están durando 40 años, ¿no? Los militares están siendo perseguidos más de 4 décadas. Eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto. Mira, los pocos casos que fueron abiertos por el Poder Judicial en la década de los años 80 terminaron siendo derivados al fuero militar. Una de las primeras estrategias de impunidad que se produjo es las contiendas de competencia, es decir, caso muy concreto. Agosto del 85 se produce la masacre de Acomarca. Octubre del año 85 el Poder Judicial abre una investigación en Ayacucho y octubre del año 85 el Fuero Militar abre otra investigación por los mismos hechos sobre las mismas personas y la Corte Suprema, absolutamente sometida al Poder Militar, determinó que todos los casos de graves violaciones a los derechos humanos vayan al Fuero Militar. ¿Cuál fue el resultado? Ninguno. Todos fueron absueltos, ¿no es cierto? Y cuando hubieron algunas condenas, como el caso de Telmo Hurtado, en realidad no significaron nada. Telmo Hurtado, Fernando, fue condenado en el Fuero Militar. ¿Cuál fue el impacto sobre su carrera? Ninguno. Telmo Hurtado hizo su carrera como si no hubiese pasado nada en su vida. Ya, eso en los años 80. Y en los años 90, las leyes de amnistía. Las pocas investigaciones que fueron abiertas fueron cerradas por la ley de amnistía. Por lo tanto, tenemos ahí 2 décadas completas, ¿no es cierto?, en las que simple y llanamente no hubo una acción de la justicia y la que se inició fue interrumpida de manera absolutamente abrupta, ¿no? Y ya en la democracia, a partir del año 2002, 2003, luego de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, efectivamente ahí se comienzan a abrir varios procesos judiciales. Pongo otro ejemplo, estimado Fernando. El caso de las violaciones sexuales de Manti Vilca, no producidas entre el año 84 y 93. Bueno, la investigación duró 6 años. ¿Cuál fue la razón de la demora en la investigación? A pesar de que se tenía un relato completamente circunstanciado de todos los hechos. El Ministerio de Defensa nunca mandó ningún tipo de información de las peticiones múltiples que hizo el Ministerio Público. No se sabía quién era Lobo, no se sabía quién era Rambo, Papilón. Ya, eso demoró años la investigación. Y, por lo tanto, a todo ello hay que agregarle la particular complejidad de los casos. Sin duda alguna hay un problema serio en el juzgamiento dentro de un plazo razonable, pero ojo, Fernando, eso no solamente es un problema en agravio de los militares, también es un problema en agravio de las víctimas, ¿no es cierto? Los testigos se van muriendo, las víctimas se van muriendo, y por lo tanto, lo peor que puede ocurrir es que en esas circunstancias se pretenda generar una salida política a un problema de carácter judicial. Manti Vilca ha sido juzgado y sentenciado en junio del año pasado. Imagínate, en junio del año pasado. Recién este jueves 17 tenemos audiencia en la Corte Suprema, la audiencia de apelación. Ya, digamos, es demasiado tiempo, no tengo ninguna duda, pero ese asunto juega en perjuicio tanto de las víctimas como de los perpetradores. Pero en esas circunstancias dejemos que sea el sistema de justicia, o mejor dicho, alentemos que el sistema de justicia actúe de una manera mucho más expeditiva, ¿no? Y esas leyes perjudican esos procesos, porque para encontrar justicia
sea para los familiares o las víctimas de los procesos, e incluso para los que son procesados, si se conozca la verdad, no leyes que aparecen en el medio, no entorpecen los procesos. Sin duda alguna, entorpecen los procesos. Miren, en el caso de Mantivilca, para colocar un ejemplo muy concreto, en junio del año pasado, la Sala Penal Nacional declaró la responsabilidad penal y condenó a 8 militares. Bueno, esos 8 militares que están condenados, la ley de amnistía los favorece, porque dice que aquel que no tenga sentencia condenatoria firme puede ser amnistiado. Por lo tanto, sí es una intromisión gravísima, ¿no es cierto? Sí es una intromisión gravísima que termina perjudicando la estabilidad, llamémoslo, institucional de un sistema de justicia, pero sobre todo termina perjudicando los derechos de la víctima. No es cierto que el perpetrador sea víctima. El perpetrador sigue siendo el que atacó, el que dañó, ¿no es cierto? Y el querer colocarle una nueva calidad o condición no lo transforma en inocente a nadie, ¿no? El que entró a una comunidad con armas en busca de terroristas, entre comillas, podría haber terroristas y mató a toda la comunidad. Bueno, hay diversos casos, capaz el más emblemático sea Acomarca, ¿no es cierto? Pero también es Putis, también es Cayara, ¿no es cierto? También es Saxamarca. Es decir, lamentablemente hay muchos casos, demasiados diría yo, en los que bajo el argumento estoy peleando contra el terrorismo y por lo tanto me levanto o arraso con toda una comunidad. Mira, hay lamentables casos y por lo tanto ese discurso político que es el que está imponiendo este tipo de legislación no puede terminar de transformar una historia que está lo suficientemente documentada. No solamente me refiero al informe de la CBR, me estoy refiriendo sobre todo a los expedientes judiciales, que es donde aparece la evidencia de la comisión de esos crímenes gravísimos que se han cometido contra la humanidad en el Perú. Esa ley la firma Dina Boluarte y si no la firma la promulga el Congreso. ¿Qué hace un juez cuando uno de estos procesados se acoge a esa ley? Mira, como en el caso de la prescripción, los jueces y los tribunales han estado llamando a audiencias específicas, especiales, para discutir la petición que va en esa dirección. Cuando se promulga la ley de amnistía, cada persona individual tiene que solicitar se aplique la ley de amnistía, porque es un beneficio personal, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no sé, el señor Wilfredo Mori Orso, ¿no?, condenado por la masacre de Acomarca, tendrá que hacer una petición al tribunal que lo juzgó para que se aplique la ley de amnistía. Y ante esa petición el juez, como se suele decir, corre traslado, entrega la petición, una copia de la petición a la fiscalía y a los abogados de la parte agraviada. Y se tiene que realizar una audiencia de debate con la defensa de Mori Orso, ¿no? Y sobre ese debate el juez emite una resolución sobre el pedido específico que se ha realizado, ¿no? ¿Lo podrían hacer en etapa fiscal? Sí, se puede hacer en etapa fiscal, porque la ley tiene un marco de comprensión sumamente amplio. Dice denunciados, investigados, procesados, ¿no? Y luego abre dos excepciones: los que tienen más de 70 años pueden pedir la amnistía, tengan la condición procesal que tengan, y los que tienen sentencia que no esté confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, casi todos se van a ir a su casa. ¿Y hay ronderos o de autodefensa procesados en la actualidad? Mira, solamente conocemos un caso, el caso llamado Mazamari, ¿no?, en el que efectivamente hay una intervención de defensa civil de los ronderos, ¿no es cierto? Un crimen ocurrido en Mazamari, en el año 91. Ahí la Sala Penal Nacional efectivamente condenó a 4 ronderos por un crimen contra los derechos humanos. Pero es el único caso que conocemos, Fernando. Ya. Ahora, y si es que se aplica un control, ¿no es cierto?, por parte del juez en estos casos, si el juez lo acepta, ¿los familiares de las víctimas o la víctima pueden recurrir a organismos internacionales? Mira, sí, de hecho, nosotros ya hemos comunicado tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana, siendo que la Corte es la que ha generado toda una jurisprudencia y un orden jurídico internacional contrario para no aplicar la ley de amnistía, ¿no?
tenemos audiencia con la Comisión Interamericana la próxima semana. Y en los casos que están en proceso de supervisión de cumplimiento de la Corte Interamericana, es decir, aquellos casos que ya tienen una sentencia emitida, hemos comenzado a informar que el Estado peruano ha promulgado una ley contraria a los estándares interamericanos en términos de acceso a la justicia o cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado. Ahora, igual hay formas de cómo llegar, de cómo ir, pero cada vez van o sacando más leyes o poniendo más trabas, ¿no? Como lo has dicho desde un principio, leyes, amnistías y hasta normas que limitan el accionar de las ONGs. Y hay que decirlo, el tema de las ONG es el ámbito en el cual las víctimas que no tienen recursos son personas que han sido atacadas por el Estado a través de las fuerzas llamadas del orden, llegan a esos organismos porque acceden a un abogado y a los costos que tiene llegar a la Corte, que es lo que limita ahora el propio Congreso con sus leyes. Sí, esa es probablemente la más grave que se ha emitido, ¿no? Es decir, ¿en qué momento puede ser admisible que el Estado le quite el abogado a una persona? ¿No es cierto? Pero eso es lo que hace la ley del APSI, dice que está prohibido litigar contra el Estado a nivel interno y a nivel internacional. Hemos generado acciones legales, hemos presentado amparos contra esa legislación. En el mes de septiembre vamos a tener una audiencia ante el Sexto Juzgado Constitucional de Lima. Pero más allá de la acción legal que hemos iniciado, en realidad lo que nos termina de sorprender, ¿no es cierto?, es que el Estado peruano tome una decisión en esa dirección. No puede ser posible que los abogados de Dina Boluarte sean pagados por el Estado, ¿no? Y los abogados de las víctimas, que no le cuestan un sol al Estado, porque funcionamos con recursos privados, ¿no es cierto?, sean excluidos de las defensas, sin ninguna justificación. Bueno, ese es el esquema que están planteando. Por lo tanto, sí hay un ataque múltiple de carácter legislativo contra los derechos de las víctimas, bajo el argumento de que hay una suerte de mejoramiento de la fiscalización de las ONGs, lo cual es una cosa simplemente irracional, ¿no? Ya no solamente inconstitucional, sino abiertamente irracional. Pero ese es el esquema legal en el que ahora estamos funcionando, lamentablemente. Y permíteme retroceder un momento. Hace años se hablaba, y tú lo has dicho, de esos tribunales militares, que eran por donde se buscaba la impunidad. En esa última oportunidad de las masacres llevadas en el gobierno de Boluarte, ya no se habla de tribunales militares. Ya ha quedado claro, zanjado, cuál es el ámbito ahí de intervención, porque en ningún momento se habló, oye, ¿saben que estos que estaban en los operativos no lo juzgan los civiles, lo juzgan los militares? Pero recordarás, Fernando, que hubo una intervención de la presidenta cuando hablaba en los medios, en la que levantó la posibilidad, ¿no es cierto?, de que sea el fuero militar el que intervenga en la investigación y juzgamiento de las protestas, digamos, lo cual, digamos, que hubiese sido absolutamente excesivo, pero en general se ha estado un poco replicando todas las estrategias legales de los años 80 y 90, ¿no? Ese ha sido el esquema. Repitamos el pasado, ¿no? Como una forma de evadir la acción de la justicia. El problema para esas iniciativas es que el Poder Judicial y el Ministerio Público no son de hoy día, no son el Poder Judicial y el Ministerio Público de los años 80 y 90, ¿no? Ese es el problema. Y por eso tanto ataque contra el Ministerio Público y los jueces, ¿no? Porque sienten que es un poder disidente para ellos, ¿no? Y es un poder que hay que controlar y someter, ¿no? Ojalá que eso no ocurra, porque me parece que es como que la última línea de contención que tiene los derechos de las personas en este momento. Y te cambio el tema. Marita Barreto de Derechos Humanos, ¿tiene las condiciones para ir a esa fiscalía? Mira, Marita Barreto tiene la plaza que tiene el Ministerio Público, es de una Fiscalía de Derechos Humanos. O sea, es especialista en ese tema. Fue designada por la Junta o por el Consejo, no recuerdo, pero ella ha sido designada para una plaza de fiscal de derechos humanos. Nunca ha ejercido ese cargo o esa especialidad, pero su plaza es ser fiscal de derechos humanos. Por lo tanto, se ha levantado mucha polvareda en el sentido de que están regalando el cargo,
Marita Barreto tiene una plaza en una Fiscalía de Derechos Humanos, ¿no? Y ante las circunstancias que ha estado atravesando, ha sido remitida, destacada a la plaza original a la que fue designada. Bueno, esperemos que dé la talla ahí, entonces, porque tiene otra dura batalla que llevar adelante. Sí, sin duda. Además, los casos de derechos humanos no son casos de menor jerarquía, son al contrario. Se puede encontrar con Boluarte en poco tiempo. Mira, ahí no sabría decirte, porque las fiscalías de derechos humanos tienen dos especialidades, ¿no? Las especialidades de los crímenes del conflicto armado y las especialidades del EFICAVIP, que son los casos de las protestas. Te soy sincero que no sé a cuál de las especialidades de derechos humanos ha sido destacada, ¿no? Y una final, ¿Boluarte podría empezar a regalar amnistías? No, Boluarte lo único que puede hacer es promulgar una ley ciertamente inconstitucional, pero nada más. Nada más. Carlos, gracias por acompañarnos, un abrazo. A ti, Fernando, como siempre, un fuerte abrazo y muchos saludos. Gracias. 8:29 de la mañana. Carlos Rivera.